Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hay personas que no entienden que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué se le llamó Mesías? ¿Alguien sabe qué significa Mesías? Mesías. Bueno, pues durante muchos siglos atrás se había profetizado que vendría un hombre que justificaría al pueblo de sus pecados. Pero ¿a quién le fue profetizado eso? ¿Qué es una palabra profética? ¿Qué es una palabra profética? ¿Quién enviaba esa voz profética? El Espíritu Santo. Con los antiguos, él no estaba de continuo como ahora está con nosotros. Lo que nosotros hoy podemos palpar es un tesoro, es algo maravilloso. Antes no pasaba eso, ¿lo saben? Por eso cuando alguien viene y quiere entrega una adoración a Dios sin ganas, y cuando alguien como que nada más está esperando a que alguien más le entretenga, yo pienso algo y digo, no entiende quién está aquí. No venimos a buscar un hombre. La presencia del Espíritu de Dios hoy está de continuo con nosotros por Jesús. Y qué maravilloso es esto, porque es uno de los mayores tesoros que tenemos nosotros. ¿Vieron hasta el último como el compás que el Espíritu Santo quería? Como el enamoramiento que Él quería que lleváramos. Y hay personas que cierran su boca. ¿Y ustedes creen que esa canción yo la entrené en algún momento? ¿La ensayé con alguien? De ninguna manera. Sino que el Espíritu de Dios, al estar de continuo, ¿en dónde? En nosotros. Nos ha dado el privilegio, un privilegio que antes los antiguos que creían en Dios no tenían. No lo tenían. Quiero que lo sepan, no lo tenían. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios venía en un momento determinado sobre un hombre en el cual Dios quería moverse. Venía sobre el rey Saúl, vino un tiempo, se fue de él porque él desobedeció a Dios, punto. Pero después vino sobre ¿quién? Vino sobre David, venía sobre los profetas. ¿Sobre quién? Los profetas. Un profeta Samuel, un profeta Daniel, venía sobre ciertas personas en específico para anunciar algo en específico, algo que quería hacer. Pero estos profetas, la mayoría de ellos, ¿de dónde provenía? Eran del pueblo ¿de qué? De Israel, el pueblo hebreo. No existía el cristianismo, quiero que lo sepan, no existía el cristianismo como hoy lo conocemos. Entonces, ¿a quién le fue dada toda esa palabra profética? ¿Por quién fue dada? Por el Espíritu de Dios que venía sobre estos hombres y siervos de Dios. Y entonces Dios les daba un mensaje, ¿ok? Dios les daba un mensaje. Pero una vez que les daba el mensaje o hacía su función o cumplía su cometido, el Espíritu de Dios, ¿a dónde regresaba? Con el Padre. El Espíritu de Dios no estaba de continuo. Hoy sí. Fue muy costoso que Él viniera aquí. Por eso la gente que no lo valora, yo de repente digo, no entiendes que fue costosísimo para que viniera el Espíritu de Dios. Fue crucificado Jesús y resucitado para que viniera el nuevo tiempo del Espíritu de Dios. Jesús abrió paso a que ya terminé mi función, mi propósito, ahora vienes tú, porque ellos trabajan juntos, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Se profetizó de Jesucristo.
Pero Dios no dio nombres, más que dio un solo nombre. Dio el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Y entonces, ¿a quién le profetizó todo esto? Al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y entonces viene un profeta Isaías que estuvo durante los gobiernos de ¿quién? Isaías era hijo de Amós, y él estuvo en los reinados de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿En cuáles periodos estuvo? Dicen todos los que dijo, pastor. Ok, ¿cuántos periodos estuvo este profeta? Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y él, viene el Espíritu de Dios sobre su vida y empieza a hablar lo que le hablaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué habló? Dijo lo siguiente: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperarán su ley. ¿De quién estaba hablando? Y luego viene el mismo profeta unos años atrás y dice: porque un niño nos es nacido. ¿Un niño qué? Nos es nacido. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escúchenme: admirable, consejero, Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se llamaría? Admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Porque un niño nos es dado, pero se le llamará Padre eterno. Escuchen bien: príncipe de paz. Wow. ¿De quién hablaba? ¿A poco creen que Isaías sabía cómo se llamaba? Porque le había sido revelado que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice: ¿y la vara de qué? Dice, hijo nos es dado, dice el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego dice: yo Jehová, o yo Dios, te he llamado en justicia y te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para que qué? Y le dice: para que abra los ojos de ¿quién? ¿A quién necesita que se le abran los ojos? A los ciegos. Y le dice: para que saques de la cárcel. ¿A quién le necesita sacar al de la cárcel? A los presos. Y luego dice: y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, yo Dios, este es mi nombre, y a otro no voy a dar mi gloria. Escuchen: a otro no voy a dar mi gloria. Pero sí dijo que a su siervo, ¿verdad? ¿Y quién era este hombre maravilloso de quien hablaba el profeta Isaías? Y dice: a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Quiero hablarles lo que se profetizó de Jesús. Solo un poco, porque si no se me empachan. Porque dicen: ¿de qué está hablando esta verdad? Pues nada más y nada menos del que te salvó. Y desafortunadamente mucha gente se dice cristiano y no sabe nada de Jesús. Y chequen algo tan tremendo: estas son las profecías que se habían hablado de Jesús. Y luego chequen esto: ¿cuándo fue Isaías? ¿En los reinados de quién? Recuérdenmelo. Jotam, Acaz y Ezequías, el que enfermó. Luego les cuento esa historia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y cual raíz de tierra seca, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué más? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores. ¿Qué más? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores. Espérenme. ¿Qué? No, bueno. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Escuchen bien, no había pasado eso, pero el profeta lo estaba viendo. Porque el profeta nació, Isaías nació, ¿cuántos años antes de que viniera Jesús? Ni saben, se pasan. Pero fueron muchos años. 100 años o 300. Y como siempre, cuando yo les vengo y les traigo una prédica, siempre los pongo en jaque porque vemos que muchas cosas no saben. Pero el Espíritu de Dios, fíjense, le reveló lo que iba a pasar el siervo de Dios. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Y como que escondimos de él nuestro rostro, lo tuvimos como azotado, como que abatido, como que herido por Dios. Y dice, pero él llevó nuestras cargas. Él estaba hablando, ¿de quién estaba hablando? ¿Lo habrá visto Isaías en el Espíritu? ¿O lo habrá oído del Espíritu Santo? Como sea, pero supo de Jesús. Y entonces, después de ahí dice, angustiado él y afligido. Dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuchen, ya se había profetizado que Jesús cargaría con el pecado ¿de quién? De todos, de todos. Y escuchen bien, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pero luego dice, pero cuando él haya puesto su vida por expiación del pecado, cuando él haya puesto su vida por expiación del pecado, entonces dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Esto lo decía Isaías, profeta Isaías. Discúlpenme si los levanto, pero creo que este es el tema que más debería importarle, uno de los temas que más les debería de importar al cristiano. ¿Sabían que hay gente que dice que Jesús no es el Mesías? ¿Y cómo defenderás tu fe? ¿Y cómo defenderás la verdad si no conoces la verdad? Y por eso yo creo que Dios no nos ha puesto como defensores de la fe en este tiempo. Porque de la fe en Cristo Jesús. Porque de Jesús se profetizó de un hombre que iba a sufrir. Él no sabía que se iba a llamar Jesús, pero sabía que iba a venir un hombre que iba a dar su vida y iba a poner su vida en expiación por todos, incluidos por el profeta, por todos. Porque ahí no dijo para los que vienen, dijo, pondrá su vida para todos. ¿Para quién? Para todos. Y Jesús vino a nacer de mucho después, muchos siglos después de quién, del profeta Isaías. Y no para ahí. ¿Quieren saber otra profecía? Rey David. ¿El rey David era profeta? Era profeta. No se le cataloga así, pero era un profeta. Y vemos en un salmo, en el salmo, si no me equivoco, 22. Sí, no me equivoqué. Salmo 22. Y empieza él a hablar. Pero en eso es tomado por el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué?
empieza a escribir como si fuera la oración que Jesús hizo cuando estuvo en el madero. ¿Cómo? O sea que David, el rey David, sintió lo que iba a sentir el Mesías. Sí. Vayan a la Biblia porque los veo bien dormidos. Vayan a la Biblia. ¿Quieren aprender? Van a aprender. Biblia, palabra pura. Y quien no tenga Biblia, denle una Biblia. Denle una Biblia, por favor. Y empieza a escribir. Y la gente dice, este salmo lo escribió David porque así se sentía David. Y no era cierto. David estaba sintiendo lo que sentía o lo que iba a sentir el Mesías en la cruz. Y la oración como si él supiera lo que iba a orar Jesús al Padre en ese momento. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían? ¿Sí sabían eso? Pues ahora vamos a leerlo. Dice, Salmo 22. Quien no tenga Biblia, alce la mano. Bueno, los niños no, aquí escuchan lo que la pastora va diciendo, pero lo voy a tratar de leer aquí. Ok, Salmo 22, me voy a ir rápido. Lo que hoy Dios les va a revelar está muy tremendo. Quizás muchos no lo entiendan, pero hoy Dios lo mandó para hoy. Y qué tremendo mensaje trae el Señor para nosotros. Salmo 22. Vamos a leer desde Salmo. ¿Tu Biblia? Desde el 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Y luego dice en él, vamos a leer el 11. No, en el 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado, ¿qué? ¿Qué dice? Quiero que alguien lo lea. ¿Y qué más dice? Léanlo, 1, 2, 3. ¿Me han qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escuchen, ¿qué dicen? ¿Qué dice? ¿Y qué más? Escuchen ahí, vamos a parar. ¿Al rey David le hicieron eso? No. Pero ¿a quién sí se lo hicieron? A Jesús. ¿De quién estaba hablando? Como si estuviera sabiendo lo que Jesús oró en ese momento. Miras, Padre, cómo están repartiendo mis ropas. Y David nació antes Jesús vino en el año 0. ¿De quién estaba hablando? ¿A quién le quitaron las ropas y las repartieron? Porque eran ropas finas, las de Jesús. Y David, muchos años atrás, antes de que viniera Jesús, estaba hablando de eso. Wow. Un rey Isaías que estaba viendo cómo lo iban a crucificar. Wow. Y que iba a poner su vida en expiación por nosotros, por todos. Wow. Yo creo que el que sabe que la gente que es profeta y que Dios le ha permitido tener visiones tan fuertes, ver sufrir al Hijo de Dios, lo peor que pudiste haber visto
o la peor sensación que pudiste haber tenido? Ver que el Hijo de Dios muriera. ¿No les ha pasado? Yo cuando vi la primera vez la película cuando crucificaban a Jesús, yo lloraba y berreaba. Decía, no, ¿por qué le hicieron eso? No entendía por qué, pero yo lloraba. Yo lloraba y decía, no puede ser. Y no era cristiana. Y cuando me convertí a Cristo, pues más, berreando por mi Señor. Pero decía, pero dice, Isaías dijo, pero no se rajó. No lo dijo así. Pero es mi lenguaje, ¿verdad? Pero no sé qué. Jesús pudo haberse echado para atrás, pero dijo, no desmayó. Dice el profeta, no desmayó. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra. ¿Hasta qué? Hasta que lo hubiera alcanzado. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. La tierra estaba esperando a Jesús. Las costas esperaban a Jesús. Nosotros esperábamos a Jesús. Todo ser viviente esperaba la redención. Y que eso fuera revelado en el corazón, al corazón de un profeta. Qué doloroso. Qué doloroso ver lo que iba a venir a vivir nuestro Señor por nosotros. Y dice, y cargó el castigo de nuestra paz fue ¿qué? Sobre él. Y hay algunos que no entienden, pero a nosotros nos fue quitado el pecado y se le depositó nuestro pecado a él, a la persona de Jesús. Y en la cruz, ¿para qué? Cuando se te quita este pecado sobre tu vida y tú recibes a Jesús, tú ese pecado se lo pasas a Jesús, el cual fue a la cruz. Y en el mismo momento, en una sola persona, por una sola persona, se cumplen tanto el castigo como la justicia. Porque Él tuvo que morir por nosotros y por esos pecados. Pero también a la vez vino la justificación. ¿Sí me explico? Sí, o lo explicamos de otra manera. Porque luego yo soy como soy. Y luego no me doy a entender, ¿verdad? Pero ¿cómo ven? Y entonces viene un David y está hablando de lo que harían con las ropas de nuestro Señor. ¿Lo vio? ¿Lo percibió David? ¿Quién se lo hizo saber? El Espíritu de Dios le habló. ¿Y ellos eran qué? Del pueblo de Dios. Ellos no eran cristianos, no existía el cristianismo. Quiero que lo entiendan. Que lo entiendan las personas que vienen por primera vez. No existía el catolicismo. Para los que son católicos y que ya no lo serán más. ¿Por qué? Porque el catolicismo no viene de Jesús, ¿verdad? Pero cuando viene el cristianismo, que ese sí viene de Jesús, quiero que entiendan una cosa. Ya de Jesús se había hablado antes. Y entonces imagínate que como pueblo hebreo ya habían oído al profeta Isaías, ya habían oído a Daniel, ya habían oído de todas estas profecías mesiánicas, ya habían oído del profeta David, ya habían oído esto, pero cuando llega Jesús no lo reciben. Entonces yo les he dicho, ¿cómo es posible que te han explicado que desde niño, como niños hebreos, niños judíos, les explican desde niños que va a venir el Mesías? Y una vez que vino el Mesías, no lo reconocieron. Incluso el mismo tipo, ay, cómo me cae mal, ¿verdad? Ya lo solté, ya lo perdoné. Ayer los que vimos la clase del perdón, ya lo perdonamos, ¿verdad? Ya lo perdonamos a ese Anás. Pero hasta él tuvo un sueño donde sabía que Jesús iba a morir por todos ellos. ¿Sabían eso? Y lo dijo. Pero aún con todo y eso, lo llevaron a la cruz. Cuando tuvieron al Mesías, ahí, ¿quiénes tenían estas palabras proféticas? Los cristianos, los recientes cristianos,
No, los que lo tenían estas profecías eran los judíos, los hebreos, porque ellos eran hebreos, eran del mismo pueblo de Dios, los mismos profetas eran del pueblo de Dios. ¿Quiénes tenían esas profecías, esas palabras escritas? Ellos. Nosotros ni lo sabíamos, nosotros ni lo sabíamos. Pero cuando vimos a Jesús, yo ya les he predicado con pasión, porque mi pasión es Él, pero yo ya les he predicado. Esos, como la mujer cananea, necesitados, muy necesitados de salvación, ignorantes totalmente de la ley de Dios, ignorantes de sus preceptos, de sus mandatos, ignorantes en todo sentido, pero por lo mismo perdidos y necesitados. Y cuando vieron los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos, ¿va? ¿Para qué? Todos. Y entonces vieron a Jesús, y cuando vieron, ¿saben qué vino a hacer Jesús? Era la luz. Él era la vida. Dice, pero ellos no le recibieron porque sus obras eran malas. Ah, caramba. Y entonces viene el Mesías y se empiezan a cumplir estas profecías. Y ellos viendo, no ven. Tienen ojos y ¿qué? No veían. Tenían oídos y no oían. Para que se cumpliese también la otra profecía que decía que tenían ojos y no veían, no percibían, tenían oídos y no entienden, para que no se conviertan y Dios no los sane. ¿Sí sabían esa profecía? Pues existía y se estaba cumpliendo esa misma profecía, que ellos no, aún viendo, no verían, y aún oyendo, no escucharían, no entenderían. Entonces viene Jesús, y entonces Jesús viene ¿a qué? A libertar a la gente de las opresiones, a libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos. ¿Cómo qué? La profecía, ¿se acuerdan que la leímos? Le dijo, es mi siervo. ¿Quién habló ahí? Dios. Y dijo, es mi siervo. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para que abra los ojos de quién? De los ciegos. ¿Y qué hacía Jesús? Abría los ojos de los ciegos. Ok. Para que saques de la cárcel a los presos. ¿Qué hacía Jesús? Sacaba de la cárcel a los presos. Y de las casas de prisión, o sea, para que los saques de ahí, a los que moran en tinieblas. ¿Y qué hacía Jesús? Sacaba ¿qué? A los presos y a la gente que estaba en tinieblas. ¿No lo hizo así con la niña que estaba atormentada de la cananea? Estaba en una prisión. ¿Y qué hizo? La sacó. Estaba cumpliéndose, miren, así como lo leí, al pie de la letra, punto y coma, punto y aparte, cumpliéndose la palabra. Pero dijeron, no es. Ellos dijeron, no es. Entonces viendo, no veían. Y aquí ¿qué dice? El profeta Isaías estaba hablando por el pueblo judío. Dice, y no lo estimamos, ¿no? Dijo por ahí. Y no lo estimamos. Déjenme ver. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién estaba hablando? Sí, pero ¿de quién estaba hablando? Que no lo habían estimado. El pueblo hebreo. Ya estaba escrito por su mismo profeta del Señor y no lo vieron. ¿Qué más? ¿Por qué les estoy enseñando así? Para que vean que palabra por palabra se cumplía y se cumplía, pero ellos decían, no es. Y entonces luego viene el rey David y también ¿qué hizo? Lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Y qué hicieron con Jesús? Cuando estuvo en la cruz, ¿qué hicieron con sus vestiduras? La repartieron y echaron suertes. Y ya estaba escrito. Y estaba escrito y dijeron, yo creo que no es. Entonces viendo, no veían. El cumplimiento de las mismas profecías de los profetas que tenían del pueblo de Israel. Y decían que no. El mismo que les dije, profetizó que el justo iba a morir por todos ellos.
y no entendió y no se arrepintió. Chequen, qué tremendo. La ceguera estaba dura, ¿verdad? Pero en Romanos 1:3 dice: nos habla un judío, fariseo de fariseos, romano, al cual les fue revelado una vez que vino Jesús, pero no le fue revelado cuando estaba Jesús, porque Saulo se convierte después de que resucita Jesús. Pero él, conociendo todas estas palabras proféticas, dijo: ¿Asú? O sea, aquí hay ¿qué? Aquí hay revelación. Isaías, con lo que vivimos, vino Jesús. Díganme, ¿quién ha muerto, quebrantado, experimentado en quebranto? ¿Quién? En toda la historia desde la humanidad, ¿quién? Solo Jesús. ¿Y sabían que el pueblo hebreo todavía sigue esperando a su Mesías? Pero ya vino el Mesías, ya murió, ya fue a la cruz y ya cargó con nuestros pecados y ya se cumplieron esas profecías. Pero ¿cómo es que hoy todavía ellos no ven? Entonces imagínate que te educaron para que estuvieras esperando al Mesías y el día que llegó no te diste cuenta. Pero chequen esto. En Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice: Él estaba en el principio, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y para no dejar lugar a dudas Jesús, a ellos, de que Él era, ¿saben que Jesús se les apareció a los antiguos? ¿Sí saben o no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, díganme, ¿cuándo? A los antiguos. A los antiguos, ¿no? Ahorita les voy a demostrar. Sí se les apareció. No, sí se les apareció, permítanme. Sí se les apareció. No estamos adivinando. Escuchen. Si vino Jesús. Ahorita vamos a ver. Está bueno. Ok. Y entonces dice en Hebreos 7:3. Ya vamos es un mensaje muy poderoso. Dice, porque quiero que se vayan a Hebreos 7:3, por favor. Y todos vamos a leer al unísono. Porque Melquisedec, ¿que qué? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote ¿de quién? Del Altísimo. ¿Ok? Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. A ver, vamos leyendo. Dice, cuyo nombre significa, escuchen, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia. ¿Qué más? Y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días y no tiene fin de vida. ¿Qué más? Escuchen, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué dice? Permanece para siempre. Considerad, pues, cuán grande era que aún Abraham le diezmó, ¿no? Que aún Abraham le permitió participar de los diezmos de todo el botín. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo. Bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No me están entendiendo.
este Melquisedec, semejante al Hijo de Dios, y que es rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Rey de qué? Rey de también de qué? De justicia. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, que no tiene fin de vida. Este es ¿quién? Jesús. ¿Quién era Melquisedec? Jesús. ¿Quién era Melquisedec? Jesús. Y Abraham, pero fíjese, esa visita no fue una casualidad. Esa visita no fue una casualidad. Dile al de al lado, esa visita no fue una casualidad. Porque Dios es el omnisciente. ¿Quieren que les diga lo que Dios me reveló? ¿O van a decir, eso ya lo sabíamos? Sí, ajá. No seas mentirosa, la mentira no es de Dios. El rey de justicia venía, y entonces dice que aquel cuya generación, ¿qué? Dice, considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham le diezmó todo del botín. Vamos a decirlo. Viene Abraham y va Abraham, ya era Abraham, y pelea contra ciertos reyes y los derrota Abraham. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Pero Abraham era nada más y nada menos que el amigo de Dios. ¿Era qué? El amigo de Dios. Es el único que Dios le ha dicho amigo. A ver, dile al de al lado. Abraham era su amigo. Imagínate ser amigo de Dios. ¡Guau! Qué tremendo que Dios te diga que eres su amigo. Él era su amigo. Y Abraham era bien obediente. Una de las características de los amigos de Dios es la obediencia total a Dios. No cuestionas, obedeces. Obedeces, ¿y qué? Y obedeces, ¿ok? Y entonces así era Abraham. Y Abraham era aquel que se le había dado unas promesitas grandecitas o muy grandes, unas promesotas grandotas. Nada más se le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Padre de qué? Multitudes. Y que su descendencia iba a ser como la arena. ¿Ven la arena del mar? Cuenten un puñito, ni pueden. Ahora imagínense toda la arena. Así va a ser su descendencia. Y no solo ahí, que iba a ser como las estrellas del cielo, su descendencia. ¿Y saben cuántas estrellas hay actualmente? No saben, pero hay trilloncísimos de estrellas. Y de todas ellas nuestro Padre se sabe su nombre y las llama. Y cuenta sus ejércitos. A ver, ven para acá, Antares, ven para acá. ¿Sí saben las galaxias que existen o no? Bueno, pues Dios sí, porque Él es su Padre. Tú no, porque no eres su creador, pero Él sí. Y se sabe de todos sus nombres. Y también se sabe tu nombre. Dile al lado, el Padre se sabe tu nombre. Y tiene un propósito para ti, particular. Como si Dios no tuviera trabajo que hacer, ¿verdad? Cuanto tiene, es el que tiene el trabajo full. Nadie como Él. Y entonces le da esta promesa a Abraham. Y dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vean esa promesa, quiero que se queden con esa promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo nada más tu familia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la salvación Dios la había planeado para todos, no para algunos. Pero chequen ahí, la salvación sería solamente por Jesús. Pero antes, cuando vino Abraham, no existía la ley. Cuando estaba Abraham no existía la ley. ¿O sí? Dicen sí, no. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró ¿a quién? A Judá y a sus 11 hermanos. Luego Judá engendró de Tamar a Fares. Fares a Esrom, Esrom Aram, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. ¿Salmón a quién?
Hijo. Mateo 1, rápido. Mateo 1, rápido. Van a decir, no, pues está cañón aprenderse a todos esos, ¿verdad? Pero quiero que sepas, quédate con un nombre. Quédate con ciertos nombres, ¿va? ¿Y Salmón a quién? No, de Rahab a vos. ¿Y vos a quién? ¿De Ruth a quién? A Obed. ¿Y Obed a Isaí? ¿Isaí a quién? Al rey David. Ahora, esperen, hasta ahí son 14. Ya algunos, ya la mayoría han estado en la revelación de generación 14, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos en 14. Ahora, de acuerdo a Romanos 1:3 dice que se había hablado de Jesús y que se había hablado de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice él, recién convertido, él dice, se había hablado de nuestro Señor Jesucristo, que había de venir del linaje ¿de quién? De David. Esa era otra profecía. ¿Y de dónde vino Jesús? Después de David, a la deportación de Babilonia son 14. Y de la deportación de Babilonia a Jesús, o sea, venía de la descendencia de qué? Del linaje de David. Y se cumplió con Jesús. Y aún así el pueblo hebreo decía, no es. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Verdad que algo pasaba con ese pueblo, verdad? Algo le pasó. ¿Estaría dentro del propósito de Dios? No lo sabemos, pero por causa de su defección ha venido a ser una bendición para los otros, porque ellos dijeron, no, pues no es, y nosotros dijimos, no, pues yo lo quiero, tú no lo quieres, yo lo quiero. Yo quiero eso, yo quiero la salvación, yo lo quiero a Él. ¿Va? Amén. Y entonces dice, y que fue declarado hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, ok, pero ¿de dónde venía? A ver, hijo, a ver si me la cachan, agárrense. Entonces, viene Abraham de la guerra, ya se acordaron, ¿no? Y entonces trae el botín de la guerra, Abraham. Y trae el botín, trae los tesoros. Y de repente se le aparece Melquisedec. ¿Rey de qué? De Salem. Rey de justicia. Rey de Salem, que significa rey de paz. Y entonces viene este Melquisedec y le dice, a ver, aguántenme. Sí, ya les iba a soltar la sopa, pero bueno, todavía no. Y entonces viene este Melquisedec y le dice, lo bendice. ¿Qué hizo? Lo bendijo. Y le dice, ¿quieren saber qué le dijo? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham diciéndole, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, viene el Todopoderoso, el Hijo, y bendice a su padre. Dice, bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra. Wow. Lo primero que dice el Hijo en ese encuentro. Y entonces agarra a Abraham y le dice, Abraham no dudó, y es como si nunca habías conocido a una persona, pero cuando vio al rey de Salem, le diezmó. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Tú a un desconocido le darías de tu botín? ¿El que acabas de ganar? Que te lo ganaste con puño y palas y palos. Y viene alguien y te dice, dame, ni siquiera le dijo él, dame los diezmos, él se los dio. ¿Abraham sabría de Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando tú tienes una relación con el Padre, Él te cuenta misterios, secretos. ¿Sí lo sabías? Pues lo sabes. Porque dice, imagínate cuán grande era el que estaba delante de Abraham, que Abraham le dijo, ahí está, espérame, diezmele todo, lo mejor,
se lo dio, le diezmó. Y este Melquisedec, ¿de dónde venía Jesús? Del linaje de David. Y ahí ya se había cumplido otra profecía. ¿Y qué creen? Pero ¿de dónde? ¿A quién era quien se le tenía que diezmar? Según la ley. A los levitas, al sacerdocio. Pero Jesús, pero Melquisedec, no venía de la tribu de Judá. De hecho, todavía no había nacido Leví, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Todavía no había nacido Leví. Todavía no nacían las 12 tribus. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quién fue primero? Abraham. Y ellos estaban en sus lomos. No me van a entender esto. En otra ocasión les voy a hablar del nuevo pacto. Del nuevo pacto que establece en ese momento Jesús. ¿Por qué? Porque si el sacerdocio otro no hubiera tenido defección o no hubiera tenido defectos, ¿por qué venía este sacerdote? A hacer un nuevo sacerdote, un nuevo pacto. Porque a diferencia de los sacerdotes que vinieron después, que tenían que presentar ¿qué? Un sacrificio para expiación de sus pecados, para presentarse ante el Señor, tenían que hacer primero un sacrificio para que se hubiera hecho la expiación primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque ellos eran hombres. Pero este era perfecto. Este era perfecto, sin tacha, sin mancha. Jesucristo. Luego les voy a hablar de eso en alguna otra ocasión, porque no es el tema para esta enseñanza. Pero está tremendo. Es carne, la verdad es carne esto que les iba a enseñar. Pero no, me regreso tantito. Y dice, Jesucristo venía de la tribu de Judá. No venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y ahí los voy a dejar picados. Y entonces, ¿qué creen? Viene, se presenta este precioso Melquisedec delante de Abraham, y Abraham dice, denle lo mejor de mi botín, y le diezma. ¿Qué es diezmar? Le dio de todo su botín el 10%, va, tan, y le da el diezmo. Pero quiero decirles ahora sí, yo mucho tiempo le decía a Dios, ¿cómo la justificación, la salvación solo es a través de tu Hijo Jesús? Y eso la tenemos nosotros. Por eso no puedes tener la salvación en poco. Jesús es el Mesías. Y cada profecía que se habló de Él, escrita en los libros y en los rollos del pueblo hebreo, está cumplida con Jesús. De hecho, hoy, apenas hace un tiempo escuché un judío que decía que él tenía unos problemas de ansiedad bien fuerte, pero que en su casa se prohibía decir el nombre de Jesús. No sabían del nombre de Jesús porque lo tienen prohibido ellos. Pero ¿qué creen que pasó? Que se puso muy mal. Y él era jugador de rugby, y entonces le vinieron problemas psiquiátricos bien fuertes, fuertísimos. Y él, en búsqueda de la verdad, empezó a buscar otras cosas. Y hasta sus papás lo llevaron con cosas que no tenían que haberlo llevado. Pero entonces él empezó a clamar. Y él conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y entonces, ¿qué creen que le pasó? Que una noche dormido le fue presentada y revelada la cruz. Y vio cómo de esa cruz descendía la sangre preciosísima de Jesucristo. Dijo, wow, qué tremendo. Y él dijo, no puede ser, wow. Y fue a su casa a decirles, es Jesús, Jesús es el Mesías. Y lo tomaron de a loco. Pero ¿saben una cosa? Tiene un grado de revelación porque ellos sabían las escrituras. Por eso Pablo, ¿quién crees que escribió el libro de Romanos? Pablo. ¿Efesios? Bueno, algunos ayudantes. Luego hablamos de eso, Jacqueline. Luego hablamos de eso. Pero el que dictaba las cartas, y algunas sí las escribió, fue Pablo, que era judío.
judío, pero judío que Dios le plació agarrarlo y decir, este me va a entender. ¿Y saben qué? Él es considerado el apóstol de los gentiles, porque él fue a predicarle al pueblo que ellos sabían, esto que estaba escrito en sus rollos, en sus libros, ellos lo sabían perfectamente, pero no les había sido revelado, pero sí les fue revelado solo a ciertos judíos. Y esos judíos son los llamados judíos mesiánicos, que creen en Jesús. Y que no me asustes, no me asustes, Jenny. ¿Y qué creen que pasó? Pues que este Pablo agarró y dijo, esto lo tengo que transcribir, lo tienen que saber. Y él dijo, era de lo que habíamos hablado, era lo que había profetizado Isaías, era lo que habló, y empezó a decir, todo está conectado, todo esto se cumplió, todas las profecías se cumplieron. Hay algunas que faltan por cumplirse, pero están próximas a cumplirse. Pero con respecto a Jesús, todas están cumplidas. Y es Jesús el siervo de Dios. Y entonces, ¿qué creen? Que estos hombres ahora predican de una manera tremenda, hablan de Yeshua, y digo, wow. Y se cumple lo que les prediqué también una vez en Romanos, ¿se acuerdan? Que por causa de su defección, que ellos eran las ramas naturales injertadas, no estaban injertadas, eran naturales en el árbol, y fueron que arrancadas, desgajadas. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. Pero Dios ahí nos dice a nosotros, entonces ustedes tuvieron que ser, nosotros fuimos ¿qué? Injertados. ¿Sí conocen un injerto? Pues fuimos injertados. Nosotros somos el injerto, los adoptados. Ya les he hablado y les prediqué de los hijos adoptados, y que tenemos que ser más que doblemente agradecidos, porque no lo merecíamos. Pero cuando vimos a Jesús, ay Dios mío, nos sucumbió todo, como cuando tú recibiste por primera vez a Jesús. Cuando recibiste por primera vez a Jesús, fue el Espíritu de Dios quien te habló y te dijo, no pudiste resistirte ante tanto amor, y te fue revelado. Cuando no les pasó, porque cuando el día que yo recibí a Jesús, todo el cuerpo se me sacudía así para adelante y para atrás, y yo iba hacia aceptar a Jesús así, pero yo lo estaba aceptando en el camino, y mis piernas y todo sollozaba y todo esto. ¿Qué está pasándome? No lo podía entender, pero era ese llamado de salvación que yo estaba esperando. Y cuando llegué y recibí a Jesús, fue lo mejor que me pasó y que me pasará en toda mi existencia. Punto. Entonces nos adoptó el Señor, y en ese momento fui reinjertada, y dije, ¿en dónde? En la vid, que es Jesús. Y Dios nos adoptó como hijos, y fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Oh. Y nos justificó y nos lavó, y a través de su sacrificio hizo expiación por nuestros pecados. Y aunque no lo merecíamos, también se estaba cumpliendo la profecía de aquella profecía que decía que los gentiles iban a alabar su nombre, que también iba a alcanzar la salvación para los gentiles. Dije, amén, amén y amén. Y entonces el sacrificio de Jesús vino y nos redimió, nos justificó, nos perdonó, nos lavó su preciosísima sangre. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, antes de partir, les dijo, vamos a hacer la cena. Y les dijo, aquí está el pan y aquí está la copa de vino. Y vámonos a Mateo, y quiero que lo lean. Mateo 26. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok. Y voy a terminar con esto. Y esta es una revelación bien fuerte que me hizo el Espíritu Santo. Y ahora participamos nosotros, tenemos tanto que nos ha dado Jesús. Ya somos hijos de Dios, antes no lo éramos. Por eso para nosotros no podemos jugar con la salvación. Hay teólogos que dicen: no se pierde la salvación. Y yo lo que les digo a las personas es: se pierda o no, tú pórtate bien, ten temor de Dios. Yo no le voy a decir a la gente que no se pierda y que haga la gente lo que quiera. No. Yo lo que voy a decirle a la gente es: teme al Señor. Y como dice la palabra, guarda con temor y temblor tu salvación, porque fue muy costosa. El siervo de Dios, el abatido por Dios. ¿O cómo decía? Le tuvimos por azotado y abatido. Y él vino y fue real, que cambió la historia de toda la humanidad. Hay gente que te va a decir: no existe Jesús. Ese es su problema, esa es su ignorancia. Pero tú tienes que saber que en Jesús se cumplieron todas las profecías. Se han cumplido todas las profecías. Así que no sé que en algún momento, yo sé, de acuerdo al libro de Romanos 11, dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales y las desgajó, entonces los perdonará a ustedes, que eran injertos. Entonces nosotros, como pueblo de Dios adoptado, tenemos que tener más temor de Dios. La gracia no es barata, de ninguna manera. Tuvo un mayor estándar y tuvo el más alto costo, porque para que viniera la gracia tuvo que ver que Jesús fue a la cruz y resucitó. Se tenía que cumplir. Y la verdad es que Jesús es un fuera de serie. La verdad es un fuera de serie. Nadie como él. Porque dice que fue obediente hasta la cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no era cualquier cosa. Y hay veces que uno es muy cobarde. No quieres defender tu fe ni con tu familia. Inconversa con el tío Pepe, con el tío quién sabe qué. Y quiero que sepan que Dios es tan bueno que nos hizo participar de esta cena, que simbolizaba el cuerpo y la sangre de Cristo, que significaba ¿qué? El sacrificio de Jesús. El pan significaba el cuerpo de Jesús que iba a ser molido. Y la copa, el vino, iba a simbolizar que la sangre que había sido derramada, ¿qué? Del nuevo pacto, ¿no? ¿No, hermanonas? ¿Y sabes qué? Ahí viene la revelación. Pon para oreja. Génesis 14, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Escuchen bien que me reveló el Señor. Sacó pan y vino. Escuchen bien, pan y vino. O sea, los hizo participar del cuerpo y la sangre de Jesús. Wow, a los antiguos que creyeron en Dios. Y lo hizo con el Padre de las naciones, Padre de multitudes. Porque en Abraham iban a ser benditas ¿qué? Todas las naciones. Le dio el pan y le dio el vino. A mí se me eriza hasta la piel.
lo dijo, dije, hasta dije, wow. No se le escapó nada. A Dios nadie lo puede tomar por sorpresa. El omnisciente Dios. Pero también proveyó Jesús para ellos, para ese pueblo escogido. Wow. Y el que lo visitó fue Jesús. Entonces, ¿quién le dio el pan? Abraham. Jesús le dijo, come de mi cuerpo y toma de mi vino. Qué tremendo. Qué tremendo. Y en algún momento va a ser quitada esa ceguera que algunos de ellos todavía tienen, porque ellos son el pueblo escogido por Dios y Dios los ama. No hay una competencia. Nosotros somos sus hermanos. Y en algún momento Dios, hasta que hayamos entrado toda esta bolota de gentiles, y toda la bolota de gentiles que anda de renuente, ¿da? Que cuando vamos a predicar dicen, que no quiere, tú insiste, porque hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, hasta donde Dios quiere. Es que Dios es tan bueno que quiere salvar a todos. Realmente el que no se salva es porque no acepta a Jesús, porque no lo quiere. Pero Dios les da a todos la oportunidad. A la humanidad le ha dado la oportunidad, porque ese sacrificio del sacerdote eterno por siempre y para siempre, porque Él es el sumo sacerdote para siempre, y lo ha puesto como sumo sacerdote para salvar a todos los que quieran, ¿verdad? Pero llevó pan y vino y le bendijo. Pan y vino. Y Jesús le dice, imagínense la escena, le lleva el pan, le lleva el vino y lo bendice. Y Abraham le da los diezmos. Supo quién estaba delante de él. Supo quién estaba delante de él. Que era tan grande quien estaba delante de él. Aquel que Dios pondría por pacto, ¿no? De acuerdo a Isaías, haría un nuevo pacto. ¿En dónde? En su Hijo, a través de su Hijo, a través de su siervo. Por eso, en algún momento se va a quitar esa dureza del pueblo hebreo. En algunos ya está siendo quitada, y cómo me da un gusto verlos. Y me da un gusto y me gozo. Me gozo porque de estos dos pueblos hará uno. Del pueblo gentil y del pueblo escogido. Y esta prédica se llama El siervo de Dios, Jesucristo. Él lo proveyó todo, lo hizo todo bien y no se acobardó. Fue muy difícil, pero vino y cumplió su propósito. Y si Él nos acobardó hasta en extremo, tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Naciste por Él y para Él. Y estamos aquí por Él y para Él. Y vamos a ser arrebatados. De una vez les digo, también les he predicado de eso. Vamos a ser arrebatados en el aire, con voz de trompeta. Nos llamará de los confines de la tierra. Pero todos los escogidos y llamados escucharemos su voz. No podrá ser engañado, porque escuchará su voz. ¿Y sabes qué? Aquellos que en algún momento no creyeron en Él, su pueblo escogido, serán muchos de ellos los que se queden del remanente a predicar el evangelio de Jesús. En cuanto puedas, predica,
el evangelio, porque este es el tiempo. Este es el tiempo donde los gentiles, es gentiles, porque ya gracias a Dios ya somos hijos de Dios, tenemos que predicar. Pero tienes que saber que Él es suficiente, que Él ya lo hizo, que Él es el todo. Y fíjense, dice, un niño nos es nacido y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque ellos son uno solo. Para los que dicen, no, nada más, o sea, como tres y uno, no, ellos son uno solo. Y nos es nacido un niño, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué dice la Biblia? Yo no les estoy inventando, esto fue escrito. ¿Qué dice? Padre eterno, príncipe de paz. Y no el consejero es el Espíritu Santo, y no el Padre eterno es el Padre eterno, y no el príncipe de paz es Jesús. Ahí están los tres, son el único Dios. Entonces, hoy yo sé que mucha gente quiere que se les ministre, pero la administración más poderosa que yo he podido ver es la que hace el Espíritu de Dios directamente con cada uno de ustedes, hablándoles. No vuelvan atrás ni para echar impulso. No volteen atrás. Agarren su callado o su qué, lo que traigan y sigan adelante. Peces y panes, lo que traigas, y predica. Porque es el tiempo donde la gente tiene que conocer que Jesús es el siervo de Dios, es el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, es el Verbo. Estaba con Dios desde el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Él es la única fuente, la única fuente de salvación para que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios Padre en Cristo. Así que si de repente hay gente que dice, es que yo me duermo cuando la pastora está predicando. ¿Te duermes? Se ríen, ¿verdad? ¿Te duermes? De la que te perdiste. Lo único que te puedo decir. Pero quiero que sepan que nuestro suficiente Salvador ya lo hizo todo. ¿Okay? Entonces, quisiera que más bien le diéramos una adoración, una exaltación, una gratitud a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Más que tú, ay, ministrame, revélame que tú eres el Hijo de Dios. Ya, no inventes. Ya, ¿qué más revelación, pues? Lo que tú necesitas es acción. Lo que tú necesitas es, ya párale. Ya, como dice, ya párale. Dile al de al lado, ya párale. Ya sírvele al Señor. Él es digno. Él es sublime. Dice que fue más sublime que los cielos. Le anhelamos en la cruz, por eso dice que sin parecer. Pero arriba, mucha gente, una vez oí que alguien dijo que Jesús no era atractivo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, que como que no era así. Y yo le dije, no has leído que su hermosura era más sublime que la de los cielos. Pero en esta parte del 43, Isaías 43 nos habla de cuando fue a la cruz y fue molido por nuestros pecados. Y claro que no hubo un parecer en Él, porque ¿qué? Lo desfiguraron por causa nuestra y lo anhelamos. En la cruz dijimos, ¿cómo le pudieron haber hecho tanto daño si no hizo nada? Si era santo, si siempre ha sido puro.
pero resucitó con poder. Pero quiero decirles, Isaías 42, hermano, léeme nada más la parte de arriba, porque va a haber gente que diga, compruébemelo. Para los que es que teólogos, a ver, yo no soy teóloga, solo soy una sierva del Señor. Isaías 42, casi el último versículo. Ay, es que mis manos están frías. ¿Qué dice? El último, a ver, léeme el último. Derramó sobre él en el ardor de su ira y fuerza de guerra. Es el 53. Luego se los enseño, pero dice que era una belleza sin igual. Ningún hombre como tenía la belleza de él, ni la tendrá. Pero tuvo que ir a una cruz. Y ahí fue desfigurado y fue azotado por nosotros. Pero el Señor Jesús lo hizo todo perfecto. Y fue a la cruz y soportó todo. Entonces hoy quisiera que más bien pusiéramos atención y dijéramos, no se me desbalaguen. Señor, gracias. Gracias por hacernos partícipes de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, gracias Jesús. Y te esperaré, porque vienen las siguientes profecías. ¿Se acuerdan las que les dije que falta por cumplirse? Pues faltan las profecías donde viene por segunda vez.